Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos nuevamente aquí en una emisión nueva de Levántate y Resplandece. Si te das cuenta, estamos aquí en un nuevo formato por nuestra época navideña. Estamos aquí muy navideños con nuestra corona y un nuevo formato, ¿verdad? Estamos muy a gusto aquí. Está Luis Yael conmigo en esta emisión para el tema que nos toca el día de hoy. Y bueno, Luis Yael, buenas. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien. Aquí, la verdad, un placer el poder estar nuevamente con ustedes. Una de las cosas que siempre menciono es un privilegio poder compartir y llegar a toda la audiencia que nos escucha. Así es, y bueno, como dice Luis, a toda la audiencia que nos escucha, les recordamos que este es un programa interactivo, para que estés ahí mandándonos mensajes, comentarios, preguntas, dudas, también para que nos des tu testimonio, también para que nos hagas alguna aportación. Nosotros procuraremos contestar todo lo que nos envíes y recuerda que estamos aquí contigo la próxima hora. El día de hoy estamos por concluir una temporada en la que hemos estado hablando de la vida y desarrollo de David, el ungido de Jehová. El día de hoy vamos a hablar de la aceptación del ungido. ¿A qué se refiere esto? Bueno, no siempre nos es agradable cuando nos dicen tal persona va a ser tu líder, ahora vas a trabajar con X persona. Lo primero que decimos, ay, ¿por qué? ¿Por qué ella, no? ¿Por qué con él? ¿Por qué no mejor ponen a Luis con él, no? Entonces, sí tenemos que ver qué es lo que tiene que hacer el ungido, claro, para sobrellevar eso, porque tampoco es fácil que te pongan en cierto lugar o en cierta posición, claro, y veas que la gente dice, oh, ahí viene Luis. ¿Por qué con Luis, no? Sí. Entonces, antes de iniciar, vamos a recordarte que tenemos redes sociales en las que puedes estar con nosotros hablando, y te recuerdo el número de aquí de la Iglesia del Señor, que es el 55 81 99 53. Las redes sociales van a estar apareciendo ahí en la parte baja de tu pantalla para que puedas estar con nosotros. Y bueno, Luis, vamos a hablar acerca de la aceptación del ungido. Claro, hemos estado, como mencionas, con mi hermanita, la verdad que una de las series que hemos estado trabajando en estas ocasiones, ¿verdad? Donde vemos el proceso de David, en el cual tuvo aflicciones, tuvo cuestiones, ¿verdad? Donde se le atravesaron, batallas, persecuciones, pero bueno, creo que estamos en el clima donde ahora sí es la aceptación del ungido, la aceptación de David. Y pues bueno, justo si tú tienes Biblia ahí y adentrándonos en el tema, tú lo vas a encontrar esta historia en 2 de Samuel, capítulo 2, versículo del 1 al 7, donde esta historia te relata, donde, bueno, para entrar en el contexto, Saúl muere. Ajá. Y es decir, quien me perseguía, quien estaba en mi contra, quien en su momento pues me estaba haciendo la vida de cuadritos, pues fallece, ¿verdad? Y una de las cosas que nos atravesamos y mencionabas hace un ratito, donde a veces llega a suceder, ¿verdad? ¿Por qué ahora que pasa, ¿verdad? Un mandato, una temporada de algún líder, una temporada de alguna supervisión, de algún pastor, de algún jefe tuyo del trabajo, etc., pasan estas situaciones, ¿no? Y ahora, ¿qué sigue, verdad? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Y eso es una de las cosas que hoy Dios quiere platicarnos, hoy Dios quiere conversarnos en esta tarde. Y en esta historia menciona, ¿verdad? Que cuando David en ese momento se enteró que Saúl había muerto, dijo, bueno, consultó a Jehová y le dijo, ¿subiré a alguna de la ciudad de Judá? Y le dijo, sube. Es decir, una de las primeras respuestas que debemos de hacer es consultarle a Dios primeramente nosotros, porque creo que tú y yo queremos ser ungidos del Señor, ¿verdad? Todos los días anhelamos, ¿verdad? Ser ungidos, pero una de las cosas que nos va a ayudar es consultar a Dios. Sí, claro, sí, porque bien decías hace rato, ¿no? O sea, después de que fue perseguido, después de que andaba huyendo, después de que decía, pues échenme aguas, ¿no? Que viene detrás de mí. Sí, claro. Y de repente se va y dice, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue, no? Nos acostumbramos a lo mejor a la persecución y decimos, ¿ahora qué voy a hacer? Y eso que dices, ¿no? O sea, David fue y buscó al Señor y le dijo,
¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Subo? ¿Me voy? ¿Qué hago? ¿No? Sí, exactamente. Por eso nosotros no debemos de tomar decisiones precipitadas. Ujú. Eso nos va a ayudar a que, bueno, nosotros podamos poner en primer lugar a Dios, y cuando consultamos a Dios nos movemos en una dirección correcta, ¿sabes? Ujú, Nos movemos a ujú. una dirección en la cual Dios nos quiere llevar. Y pues bueno, le hizo otras preguntas, le dijo, pues entonces ahora, Señor, ¿a dónde subiré? Y aún a esa respuesta, mira cómo es Dios todavía más maravilloso, Ujú, hasta ujú. nos da santo y seña a dónde subir. Y en ese lugar fue Hebrón. Digo, Ajá. tenía un gran contexto en el cual tal vez a David, pues bueno, ni por acá se le había ocurrido, pues ¿por qué a Hebrón? Pero Hebrón era una de los lugares particulares donde los patriarcas, Abraham, Isaac, fueron Ajá, enterrados. así es. Fueron enterrados ahí Y también. sus esposas, ¿no? Y sus esposas Ajá. también, sus matriarcas también estaban ahí enterradas. Es decir, era un lugar santísimo espiritualmente, un lugar donde iba a venir la revelación. Y ese es el lugar y esos son los pasos. Por eso te digo, estamos en el clímax. Si tú nos has estado oyendo todos los hilos que hemos estado Ujú. platicando de toda esta serie tan maravillosa del ungido, donde qué ha pasado, bueno, ahora yo te recomiendo esto. Nos vamos a las recomendaciones ahora, Así ¿verdad? es. Donde ahora Dios nos dice, no te precipites, tranquila, tranquilo donde tú estás. Primero consulta a Dios y no te preocupes, paciencia. Así es, porque a veces, ahorita me venía a la mente, ¿no? Estamos, por ejemplo, en el agua ahogándonos y a la hora que nos sacan, ¡ah! Y lo que quieres hacer es correr, ¿no? Lo Claro. que menos piensas es en quedarte así como, ¿y ahora qué? Dices, no, Sí, yo me voy de aquí, ¿no? Y es lo que estás diciendo, ¿no? O sea, tenemos como en automático esa respuesta precipitada o esa acción precipitada sin tomarnos el tiempo de, Señor, ¿ahora qué hago? ¿Subo? Y si subo, ¿a dónde voy? exacto, ¿No? Ajá. exactamente. Y eso es ahora a los puntos que queremos llegar. Tú cuando eres ungido y te dejas guiar y direccionar con Dios, no significa que aún en esa dirección, siendo realistas y de acuerdo a la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que te quiero contar qué continúa en la historia o en esta Ujú. historia. Pues bueno, una parte del pueblo de Israel estaba dividida, ¿verdad? Había dos reinos donde se le llamaba la casa de Saúl, los que le seguían por lealtad, Ajá, llamémoslo ajá. así. Vimos en su momento que hasta por lealtad decapitaron a personas, Sí, 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 sí. sacerdotes, etc, etc. Entonces, la lealtad era tan grande hacia Saúl que aún así dijeron, bueno, murió ya Saúl, pues de todos modos sigue la lucha contra David, pero uno de los pueblos que le reconoció fue Ujú. Judá. Y Exacto. no sé si tú sabías con qué significa Judá, pero bueno, es alabanza, ¿verdad? Donde las personas realmente adoradores, las Ujú. personas que realmente conocen, ¿verdad? Y no solamente de que aplauden, cantan, levantan, no, 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 una forma de adoración donde realmente su vida es un ejemplo, su vida adora, sus palabras, su Ajá. forma de ver, adoran a Dios, son las que realmente disciernen quién es el ungido. Y eso, pues bueno, quiero llegar a esta parte central, ¿no? Muchas de las cosas, cuando iniciamos una nueva temporada, no significa que todo vaya a seguir bien. Y no significa, tal vez dices, pero ya le pedí dirección y Dios te mandó a hacer Ujú. algo y todo. No significa que tal vez ahora ya todo va a salir bien. ¿Qué le pasó a David? Aún él reinó, es decir, reinó a Judá, pero reinó en un reino dividido. Un Sí, sí, reino sí, donde sí. aún así seguían en su contra y todavía la mitad no la aceptaba. Es decir, si tu liderazgo, si tu supervisión, si tu pastorado, si tu liderazgo en tu trabajo, si tal vez esa parte donde tú estás en tu hogar, como ama de casa, donde a veces dice, bueno, ya pasó la tormenta y después dicen, bueno, pasó la tormenta y ahora vino la llovizna y ya vino el Ah, granizo. Es porque vas en una dirección correcta donde tal vez David estaba así, ¿no? Estaba sí consultando a Dios, si tú ya lo ujú. consultaste, pero tal vez algo no está para nuestra percepción cambiando para bien. Es que también a veces pasa en esta ocasión como en la escritura, ¿verdad? Donde había un reinado dividido y donde Sí. aún seguía sufriendo persecución. Y seguía, y fíjate que estoy leyendo aquí que dice que él era de la tribu de Judá. A mí me Claro, viene a hablar de a lo mejor lo que decimos hoy coloquialmente, ¿no? Ah, pues lo eligieron por dedazo, ¿no?
Claro. ¿Por qué? Pues porque él era de Judá. Porque él era de Judá, ¿Por qué ¿no? eligieron? Y esa es parte de que continuaba la persecución, ¿no? Claro. En ese reino dividido, la parte que seguía a Saúl, aún ya muerto, decía, no, pues, ¿por qué lo pusieron? Como ya no está Saúl, ya el pueblo, su propio pueblo lo elige a él. ¿Por qué no hicieron votación, por ejemplo, no? Claro, pero ahora ¿cómo actuó David? Actuó David bendiciendo, animando, Ajá. amando y no persiguiendo a su mismo pueblo, ¿sabes? Ya teniendo un reino, sí, o sea, trato de yo ponerme en los zapatos de David, en la Ujú. mente de David y digo, o sea, lo persiguieron y ahora sí ya tenía el poder, llamémosle humanamente, que podría decir, pues bueno, ahora lo que me hicieron, pues no Ahí se les la, va. ahí les va, ¿no? Ahora me la van a pagar, ¿no? Y Aquí no, tengo la libretita, ¿no? aquí tengo la libretita y ahora sí, ¿no? Pero no, una de las cosas que Dios hizo, que David hizo fue honrar, Ujú. ¿verdad? Siempre bendecir, perdonar, pero sobre todo amar y esperar el tiempo de Dios, ¿sabes? Sí, Porque el tiempo de Dios siempre es perfecto. perfecto. Entonces, pues bueno, una de las cosas que yo te quiero mencionar es que cuando tú y yo entendemos esta parte de que somos los ungidos, que somos los llamados de Dios, no es necesario promoverte y yo alzo la mano, como decías, pues yo soy de Judá, miren, aquí estoy yo, alzo la mano, ¿Por ¿no? qué no concurso? Ajá, ¿No? exactamente, ¿no? Dios promueve al que tenga que promover en el tiempo específico, en el tiempo esperado, Así pero es. sobre todo Dios es quien posiciona. Así es. La elección de Dios es inapelable, ¿no? Claro, Y esa, como humanos, eso es lo que no nos gusta muchas veces, ¿no? sí, Te decía al principio, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? O sea, a ver, explíquenme qué criterio usaron para que David pudiera, sí, algo que a lo mejor el pueblo no entendía, pero si nos remontamos, por ejemplo, a David cuando estaba con las ovejas, él siempre tuvo una actitud de búsqueda de claro, Dios, de protección de Dios, de obediencia a Dios, de siempre todo lo que hemos visto nos habla de que él siempre tenía en primer lugar a claro. Dios. Por eso los salmos siempre, si tú los llegas a escuchar, dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, Ujú. endereza mis veredas. O sea, cuando nosotros nos vamos ahí a los salmos 25, 26, dices, guíame por la senda correcta, Ujú, sí, enséñame, muéstrame, confío en ti y yo sé que tú lo vas a hacer. Lo así vemos y por algo lo decía, ¿sabes? Porque Dios promovió en el tiempo perfecto porque sabía que su corazón iba a ser conforme al de él, ¿verdad? ajá, A su claro. nombre, ¿verdad? Y pues bueno, una de las cosas que ahorita nosotros debemos de hacer es que hoy más que nunca, y quiero decirte esta parte, ¿no? Y aquellos que nos están escuchando, hoy más que nunca necesitamos líderes que no solamente reaccionen por emociones, que no solo reaccionen por, pues bueno, pues ahora me voy para allá, sino que consultemos, pero sobre todo pidamos la revelación y el discernimiento de parte de Dios, ¿sabes? Ujú. Sí, porque realmente eso es lo que hace la diferencia. Claro, O sea, no es, la emoción es efímera, ¿no? sí, Es muy, digamos, muy potente, por llamarlo así, pero es efímera, claro, ¿no? Y de repente nos llega el bajón y decimos, "Ay, ¿para qué dije que sí, ¿para no? qué dije que sí, no? ¿Para qué dije Si que siempre sí? no. Sí, siempre no. Entonces, esa es la importancia de primero consultar a Exactamente, Jehová y decirle, ¿por qué? Porque en esa consulta, aparte de escuchar su voz, nos da tranquilidad, ¿no? No esa claro, emoción de, ese furor de, sí, vamos todos, ¿no? sí, 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 ¿Ah? Entonces, siempre, tú que estás del otro lado, es algo que sí debemos de tener muy en cuenta porque estamos acostumbrados a la inmediatez, ¿no? claro. Ah, pues, ¿qué tienes? Si le digo que sí, pues sí, Pues sí, ¿no? no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Ajá. Si le digo que no, tampoco pasa nada. Y no nos detenemos a reflexionar y mucho menos a consultar, ¿no? Exactamente, por eso todos los días debemos de pararnos, estar un momento y son estas, llamémosle, cosas, pasos a seguir conforme a la escritura
donde tú y yo que caminamos tal vez en un ministerio, tú y yo que somos miembros activos de una iglesia, o tú y yo que tal vez trabajamos y que tenemos que salir, ¿verdad? A hacer diferentes tipos de proyectos, que tenemos que salir, ¿verdad? Tal vez a la calle, ¿verdad? A seguir mejorando, ir creciendo, ir diciendo, Señor, ¿a dónde me vas a llevar? Pues bueno, detenernos un momento, discernir y decir, Señor, guíame, direccióname. Pero una de las cosas que debemos de hacer es también proclamar todos los días, decir, yo acepto, yo quiero verdaderamente, no por mi emoción, sino porque realmente sé a quién le sirvo. Es decir, Dios, una de las cosas que siempre hace, nos va a dar una autoridad espiritual antes que una autoridad pública. Claro, ¿qué quiere decir esto? O sea, que tú proclamando, tú sabiendo que Dios está contigo, tú dejándote guiar, pues bueno, la autoridad pública no es que quede en segundo término. Pero viene sola. Pero viene sola, ajá, exactamente. Y ese es el punto que quiero llegar, o sea, porque aún yo quiero citarte este Salmo 75, donde menciona, porque ni de oriente ni de occidente viene en el enaltecimiento, ¿verdad? Sino Dios es juez y uno abate y al otro exalta, es decir, Dios es Dios. Y no dejará de ser Dios porque tal vez tú no quieras o tú sí quieras. Dios es Dios y Él sabe el tiempo específico. Él es perfecto, Él es majestuoso, y no necesita de ti para hacer. Otra parte que menciona en Juan, o sea, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo, es decir, la autoridad espiritual es algo que como líderes, que como iglesia deberíamos de abrazar primero antes que un puesto, ¿sabes? Sí, antes que un pastorado, antes que una supervisión, antes que un liderazgo. ¿Por qué? Porque si mi vida va a seguir de mal en peor, con un puesto de supervisión, de pastorado, de apostolado, de ángel, de arcángel, de lo que tú quieras, pero haciendo lo incorrecto, de nada va a servir. Claro. Por eso Dios quiere que nosotros abracemos esa autoridad espiritual antes que esa autoridad pública, ¿verdad? Y pues que proclamemos. Sobre todo, perdón que te interrumpa, sobre todo porque el abrazar esa, llamas autoridad espiritual, es creer que Dios te la ha delegado, ¿no? Es correcto. Yo de verdad he visto algunos líderes que de verdad yo los veo que se esfuerzan por servir, se esfuerzan, pero no creen esa autoridad que Dios les ha dado. Claro. Entonces, si tú no crees que el Señor te ha dado autoridad, que te la ha delegado, y esa autoridad no es para que quieras estar sobre los demás, claro, sino exacto, para que le sirvas a Él. Exacto, ¿no? Sí. Pero la gente no se la cree. Cuando tú no crees que el Señor te eligió, entonces no puedes avanzar tampoco. ¿Por qué? Pues porque dices, bueno, ¿y sí seré yo la que le tenga que decir a Yael? ¿O sí seré yo la que tenga que hablar con Yael? ¿O sí seré yo la que tenga que llevar la célula? Y eso nos hace ir en lugar de para adelante, para atrás. Para ¿no? atrás y como retroceder. Un ungido, sí, lo primero que tenemos que hacer es creer que a Dios le plació elegirme. Exacto. Y al elegirme, me está delegando autoridad para su servicio. Sí, porque tenemos un propósito y ese propósito nos guía primeramente a abrazarlo y decir, yo creo que por algo Dios me sacó, por algo Dios me rescató, por algo Dios me llamó. Y es una de las cosas que cuando yo estaba pues estudiando este tema, una de las cosas que me quedé leyendo también y que me llamó mucho la atención fue una frase que ahí busqué en uno de los libros donde dice que el mundo no está esperando a más predicadores, sino hombres ungidos. Y esa frase me impactó, porque es cierto, cuando nos dicen proclama el evangelio, pues me voy directo y no te digo que no lo hagas, al contrario, hay gente allá afuera, generaciones allá afuera que ya están dispuestas, que están saciadas, que quieren saciarse de la presencia del Señor, que están solamente dispuestas para escuchar una esperanza de vida en un mundo perdido allá afuera. Lo que el mundo necesita son hombres ungidos, es decir, hombres que verdaderamente se detengan, consulten a Dios, se dejen direccionar a Dios, que abracen la autoridad que Dios les ha dado y decir, yo voy conmigo, y como lo hacía David desde el inicio de toda esta serie. Sí. Yo no vengo
con espada ni con ejército. Así. Vengo en tu nombre. ¡Wow! Y cuando tú buscas primeramente de Dios, no necesitas querer obligar, ¿no? Claro. Porque cuando lo hacemos humanamente, estamos ahí, ¿no? Y cuando buscamos a Dios, sabemos que Él va a hacer la obra, ¿no? Exacto. Y descansamos en Él y decimos, ya llegará, ¿no? Pero aquí lo importante es cómo sientes tú tu interior, ¿no? Claro, En la primera opción te desesperas, te enojas, te frustras. En la segunda dices, la obra no es mía. Yo ya hice lo que tenía que hacer, buscar a Dios, entregar a Dios y decirle, Señor, úsame. ¿Qué es lo que nos enseña, pues, el crecimiento de David, ¿no? Claro, por eso yo siempre he dicho que cuando a veces en esta área donde por medio de hombres que Dios ha guiado, ¿verdad? En nuestras iglesias, nuestros pastores, nuestros líderes, en nuestro trabajo, vuelvo a repetirlo, en nuestros hogares, antes que todo de verlo como un puesto, antes de verlo como una posición, realmente nosotros debemos de entender la unción del Señor. Un líder no puede ser un líder si no tiene la unción del Señor. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la unción no te va a hacer famoso. Y a veces, como mencionabas hace rato, el puesto, la posición hace que personas lastimen corazones, pisoteen gente y en ese momento dejen a un lado que la unción corresponde a responsabilidad. Y David lo entendía eso. Decía, y lo entendió antes de que ocupara ese puesto. Sí. Yo no voy a tocar al ungido de Dios. O sea, sé es cierto que Dios me llamó por medio de Samuel. Entiendo que tal vez, pues bueno, yo tendría que estar ahí. Sé que Dios me lo ha revelado, sé que tal vez, pero Dios sabe el tiempo. Dios sabrá por qué. Y yo no voy a tener en cuenta del ungido de Dios. Que de mí pase, ¿verdad? Poner un dedo, una espada, tocarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que la venganza no es nuestra, sino es suya. Y algo, ahorita que tocas el tema es, o sea, ¿qué enseñanza nos deja David? Porque después de que fue perseguido, después de que fue, pues la verdad es que era acosado, Sí. No, cuando tuvo la oportunidad, seguramente consultó al Señor y dijo, Dios me libre de hacerle algo al ungido, porque sabía que también Saúl era ungido. Claro. ¿No? O sea, Dios me libre y tuvo la oportunidad. Yo digo, tú que nos estás viendo, cualquiera de nosotros diríamos, ay, esta es mi oportunidad de quitármelo de encima. Sí pasa, ¿verdad? Por eso Salmos 37, versículo 7 menciona esta parte en la Nueva Traducción Viviente. Ajá. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. ¿Por qué? Porque es cierto, o sea, mejor yo hasta que Dios me tenga que promover, ¿verdad? Hasta que Dios tenga que moverme a dónde. Y yo tomaré la responsabilidad que creo que cada uno de nosotros fielmente debemos de hacer. Tenemos una gran responsabilidad y Jesús lo mencionaba. Primeramente, teniendo la responsabilidad de Jesús en nuestro corazón y saber que la salvación es como una perla de gran precio, una perla que no debemos de descuidarla y que allá afuera mucha gente, ¿verdad? Necesita de Cristo. Nosotros debemos de acercarnos a Él. ¿Pero qué debe de hacer el ungido? Pues bueno, tener estas prácticas de aceptación y decir, bueno, está bien, yo soy el ungido, lo acepto, lo pongo, me pongo la camiseta de ungido y realmente ahora sí sé quién me ha llamado. ¿A qué tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? ¿A qué dirección tengo que ir? Es decir, donde yo pueda realmente seguir estos pasos del ungido. Es decir, el ungido número 1 bendice. El ungido también recompensa la lealtad. El ungido también anima. El ungido no pisotea. El ungido reconoce los tiempos perfectos. ¿Sabes? Y esa parte de reconoce no es porque sea ni más inteligente, ni más vivo, ni más, sino porque está esperando y está buscando la revelación de Dios. Claro. ¿No? Por eso, pero perdón que te interrumpa, hermanita Connie. Creo que uno de los versículos que a mí siempre me ha ayudado
siempre me ha guiado es Efesios 4:29, donde ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Que ninguna palabra. ¿Por qué? Porque si no es buena, si no es agradable ante Dios, pues bueno, ¿de qué va a edificar, verdad? ¿De qué va a ayudar? Entonces, una de las cosas que debemos de hacer antes de buscar un título, antes de buscar una posición, debemos de tener un carácter que nos lleve a realmente aceptar a Dios en nuestros corazones, en vestirnos y como decía Pedro, ¿verdad? Saber que yo soy linaje escogido, real sacerdocio, ¿verdad? Pueblo adquirido por Dios. Yo soy parte de Él. Amén. Y David todavía no venía a Jesús y Dios ya le había revelado, ¿verdad? Cómo en este personaje podemos, tanto que ha durado esta serie que hemos estado viendo, por eso creo que estamos ya en el clímax y con esto, pues bueno, quiero terminar, hermanita, donde, pues bueno, en el día a día nos vamos a encontrar con personajes en nuestro diario vivir, en nuestra forma de vida, donde persiguen títulos, donde persiguen posiciones. ¿Y qué entonces nosotros debemos de tomar? Nosotros debemos tomar una decisión. O número 1, como nos dicen en la primaria, o seguir, ¿verdad?, la corriente, ahí a donde van todos, o realmente, como lo dice la Escritura, ¿verdad?, a ese camino angosto, estrecho, difícil, es cierto, pero donde vamos a encontrar esa salvación. Y es esa disyuntiva, esa decisión, de verdad que solamente la podemos tomar buscando de Dios, porque si no lo buscamos, ni siquiera nos detenemos. No, claro. Pues para dónde van todos, ¿no? O sea, yo creo que a todos nos ha pasado que de repente nos damos cuenta y decimos, bueno, ¿y yo qué hago aquí? ¿No? A lo mejor ni siquiera en ese momento conocíamos al Señor, pero cuando viene el Señor a nuestro corazón decimos, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenía estas amistades? ¿Por qué tenía este trabajo? ¿Por qué buscaba yo este trabajo? Porque nos dejamos llevar por la corriente. Exacto. Cuando venimos a conocer al Señor, entonces nos damos cuenta que puede haber otro camino, que es el que decías, el camino angosto, y aún así se nos dificulta, porque decimos, no, pues aquí me hago así tantito. Si apenas entro, ¿no? Apenas entro, ¿no? Y sigue la búsqueda, porque es el Señor el que nos guía, es el Señor el que nos dice, no tengas miedo, no te vas a caer, tú sígueme, no pierdas tu mirada de mí. Y entonces, ahí es donde vamos creciendo. Claro. Ajá. Por eso les animo, mis hermanos, les animo a aquellas personas que nos ven por primera vez. Yo he entendido perfectamente que antes que cualquier nombre, antes que cualquier posición ministerial, profesional, doctor, ingeniero, Dios me dio la oportunidad de poder estudiar y alcanzar una licenciatura en ingeniería y aún así decir, antes que ser eso, ¿verdad? Como decía Pablo, lo tomo por basura y creo primeramente esa responsabilidad de salvación porque Él me ha ungido. Amén. Él me ha ungido y creo que Dios va conmigo. Y como dice ese canto famoso, ¿verdad? Si tu presencia no va conmigo, mejor, yo no voy a ningún lugar. Yo no voy a ningún lado. Por eso, antes que predicadores famosos, antes que siervos, que profesionistas famosos, debemos de obtener y creer en esa responsabilidad de la unción de parte del Señor. Es decir, no necesitamos aplausos humanos, no necesitamos, ¿verdad?, ninguna posición, algo que nos esté, vaya reconociendo ante cierto sector. Si realmente Dios no está contigo. Y yo te quiero decir esto, si lamentablemente estás en esa posición, en esa, llamémosle así, contexto, vida, donde tal vez no eres ni caliente ni frío, sino estás como a la mitad, ¿verdad? Tibio, pues bueno, cuidado, ¿no? Cuidado porque Dios, tarde o temprano, su justicia viene. Claro, y sí, que tengamos esa decisión, como no me viene la palabra, ¿no? Pero que podamos decidir. Claro. ¿Sí?
pero sabiendo que podemos tomar una mala decisión. Bueno, ahora ya lo sabemos. Ahora ya lo sabemos. Ahora sí ya lo sabemos. Que podemos tomar una mala decisión o una buena decisión. Depende de cómo busquemos al Señor. El Señor siempre va a estar para escucharnos. Claro. A veces pareciera que no nos escucha y sin embargo Él va moviendo las cosas. Amén. ¿No? Él va moviendo las cosas. Retomo lo de David, ¿no? O sea, nosotros vemos cómo fue su vida y yo pienso que en algún momento Él decía, Señor, ¿sí me estás escuchando? Porque ya llega David, ya llega Saúl, ¿no? O sea, Sí. me viene pisando los talones, ¿no? Exacto. Y el Señor siempre le demostraba que lo estaba escuchando. Exacto, por eso hay que caminar en obediencia y este caminar de obediencia implica un paso de fe. Si tal vez tú que estás ahí no has hecho esta oración de fe, no has aceptado, no te has empoderado de si realmente Dios va conmigo, o si tal vez tú ya hasta ya sirves en una iglesia, tal vez tú que nos estás escuchando, pues bueno, tienes una posición, llamémosla así, pero tu corazón está alejado de Dios y quieres volver nuevamente, haz esta oración conmigo. Vamos, cierra ahí tus ojos. Te invito, ¿qué te parece, Connie, si hacemos esta oración juntos? Amén. Y vamos a decirle al Señor, Señor Jesús, hoy en esta tarde, yo creo que tú estás conmigo. Hoy te acepto en mi corazón. Guarda mi vida y perdóname. Yo quiero de tu unción. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Rey de reyes, admirable, eres el principio